Bienvenidos al nuevo capítulo de Reto Inmobiliario. Estamos desde el Hotel Regal Pacific en Avenida Apoquindo 5680. Nosotras somos Josnela y Claret, somos fundadoras de BIMBES, una empresa de asesoría y acompañamiento inmobiliario. Así que cuéntanos, Jos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Valentina Olazo. Valentina la conozco desde hace un tiempo ya y hay algo que me llama la atención de ti y es que pasaste drásticamente del rubro de la minería al rubro de la inversión inmobiliaria, no solo como inversionista, sino también venta de propiedades. Quería que nos contaras un poco y le contaras al público qué te hizo cambiar de chip para pasar del rubro de la minería, que es bastante bueno, al rubro de la inversión inmobiliaria. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación al podcast. Para mí es un honor estar aquí y hablar un poco del tema que me gusta muchísimo, que son las inversiones inmobiliarias. Bueno, les cuento un poco, yo estuve 6 años en minería como empresa contratista en el norte de Chile, me dedicaba a un rubro súper diferente, estando ahí en terreno, con las grúas, las obras civiles. Y siempre me gustó lo que son la construcción en general, mi familia se dedicaba a lo que es la construcción, se dedica a lo que es la construcción. Y siempre me dijo, mientras yo tuviera ese tipo de trabajo, tenía patrimonio, o sea, tenía ahorros, tenía todos, tenía que tener un plan B. Y entonces yo dije, este plan B es ir comprando propiedades a medida que iba pudiendo. Yo era igual un perfil un poco más conservador. Dije, voy a empezar a comprar propiedades mientras voy teniendo este negocio también. Y me empecé a gustar mucho lo que es el negocio inmobiliario. Entonces dije, ya, voy a aprender de esto, voy a hacer diplomado, me voy a juntar con gente que vive de esto también, que vendía, yo no me dedicaba a vender. Entonces pasé del rubro minero al rubro inmobiliario de esa manera, pero fue una transición más o menos de 5 o 4 años, no fue una transición tan rápida. O sea, tú básicamente estabas aprendiendo para ti inicialmente, por lo sí. que entiendo. No era como que te querías dedicar a nada de esto. No, yo no me quería dedicar a esto, fue el destino nomás que me hizo cambiar del rubro en general. Yo iba a dedicar full a lo que es la minería, que igual me gusta, pero después con la maternidad fui transitando un poco el camino y dije, me voy a dedicar a las ventas, pero fue indirecto. Fue indirecto porque yo empecé con las redes sociales y con las redes sociales me fui dando cuenta, yo le decía a la Jos, tengo este cliente, ¿qué hago? Y se los mandaba a la Jos o se los mandaba a otras personas y ahí la gente misma me empezó a decir, vale, ¿cuándo tú vas a vender? Y yo dije, es la oportunidad de cambiar un poco el rubro y no irme a turno, sino quedarme acá en Santiago. Maravilloso, me encanta. Sí. Ahora, me genera también curiosidad, más allá de las casualidades de la vida, que yo no creo en las casualidades ya, pero como rubro, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Porque pudo haberse te presentado la oportunidad y haberla dejado pasar, pero algo, digamos, que te enamoró de esto, ¿qué fue? Ya. Mira, mi mamá siempre se ha dedicado a lo que es el rubro inmobiliario. Nosotros tenemos ahí en la zona norte, en Caldera particularmente, propiedades que son de turismo. Entonces en la pandemia yo ayudé a mi mamá con el tema de sus propiedades, que son como hostales, son cabañas. Y yo dije, vamos a hacer un cambio porque en la pandemia tuvimos que cambiar todo lo que es el rubro inmobiliario del turismo. Y mi mamá me decía, hija, dedícate a los bienes raíces, eso te va a proyectar tener ingresos a futuro, te va a dar un poco más de libertad, porque a mí me gustaba mucho viajar. Y yo siempre dije, mamá, yo no voy a dedicarme a esto, me voy a dedicar solamente a la minería. Y dije, no, yo creo que en algún momento tengo que hacer un cambio. Mi mamá siempre me dijo lo mismo, desde que yo tenía, 10 años, dedícate a esto, que los bienes raíces te van a entregar ingresos. Y yo veía a mi mamá, que ya tenía 50 años, ya tenía estos ingresos y vivía de eso. Y ahí me hizo el clic ella. Ella me hizo el cambio de transición de irme del rubro minero, que estaba con turnos en terreno, súper agotada, a dedicarme a lo que es ahora el rubro minero. Fíjate lo importante de lo que es de quién te rodeas. Sí. ¿Ya? Porque hay mucha gente que quizás piensa distinto, Sí. pero cuando tú indagas un poquito más te das cuenta que su entorno quizás es un entorno un poquito negativo, un poquito pesimista, Sí. un poquito tipo todo está mal, nada funciona, y usualmente las personas creen que esa es la realidad
pero en realidad es porque es la realidad que los rodea. Sí. Pero cuando tú te rodeas de personas que te incentivan a crecer, que te incentivan a pensar en tu futuro, tú empiezas a creer que eso es la normalidad. Sí. ¿Ya? Entonces es súper importante de quién te rodeas, básicamente. Tú tuviste la suerte de tener a tu mamá todo el tiempo allí como con ese consejito, ¿no? Sí. Lo vio en ti. Ahora, ¿qué ves como inversionista positivo en el rubro inmobiliario? O sea, yo creo que veo varias cosas positivas en el rubro inmobiliario, principalmente lo que uno se puede proyectar. No es como ya las acciones, no es como los fondos que uno no los ve. Generalmente esto es de ladrillo, tú lo conoces, tú lo puedes ir a ver el proyecto, te enamoras del proyecto o no en realidad, pero siempre enfocado como ingresos futuros. O sea, lo que yo he pensado siempre es como la jubilación, tal vez no puedo que alguien me va a decir, oye, tú vas a ganar esto. Yo tengo que proyectarme y eso me da un poco el rubro inmobiliario. Y no solamente con los departamentos, también uno puede comprar distintos activos inmobiliarios y puede hacer su portafolio. Entonces yo creo que eso es lo positivo de este rubro en comparación a otros. Buenísimo. ¿Cuántas o a quiénes quieres, a qué tipo de personas quieres llegar tú, por ejemplo? Generalmente mi público objetivo y las que siempre llegan son las mujeres. Ya llegan muchas mujeres que trabajan en minería porque primero conozco el rubro inmobiliario, el rubro minero, y son mujeres profesionales que ya en la minería de repente llegan estos bonos grandes y son que las aprueban súper rápido, y además que cuando uno conoce ya un rubro, conecta más rápido. Entonces generalmente son personas que trabajan en minería, que vienen, no sé, bajan del turno, vienen 2-3 días acá, compran una propiedad y bueno, después se devuelven, pero conectamos en varias cosas, porque yo creo que cuando uno vende algo, también conecta con esa persona. Generalmente son estas personas que trabajan en turno, que tienen poco tiempo y que les gusta viajar. Me gusta y a mí me mucho gusta viajar. que toquemos el tema de las mujeres, porque de hecho nosotras nos conocimos en una charla que dimos para 120 mujeres más o menos, y solemos ser un poquito más miedosas que los hombres a la hora de tomar decisiones tan importantes, y yo creo que esto es un tema que podríamos tocar. Sí. ¿Por qué creen ustedes que hay un poco más de miedo en nosotras las mujeres al dar paso o al tomar la decisión de invertir en una propiedad? Mira, igual yo creo que ha habido un cambio. ¿Te acordás que fuimos a esa charla la primera vez? Era impresionante la cantidad de mujeres que habían en esa charla. Ha habido un cambio un poco, yo creo que en los últimos años. Al principio yo sentía que la mujer como que no tenía mucho conocimiento. Siempre fue ahorradora, yo creo que igual siempre ahorramos algo, nos sabemos organizar, pero había este desconocimiento. Entonces mucho lo que son acciones, fondos, inversión en general, como que no sabían mucho. Pero ahora yo creo que en los últimos 2 años me he dado cuenta que son más arriesgadas. Como que tienen un poder de decisión mucho más alto, las aprueban súper rápido para los créditos hipotecarios. Entonces creo que las mujeres ahora no son tan temerosas a comprar por ejemplo, una propiedad o invertir. Yo creo que se han ido poco a poco, nos hemos ido como haciendo cargo o haciéndose responsable, más que hacerse cargo, hacerse responsable de que no necesariamente quizás la parte proveedora viene de un solo lugar, sino es como ya, pero ¿qué puedo hacer yo para también sentirme independiente, tener mis propias cosas? Yo también creo que sí ha cambiado mucho. Aparte, no sé si te pasa, pero a veces en las asesorías quizás es el hombre el que está hablando, ¿no? Pero la decisión final voltean y preguntan. Entonces, siempre como que en el fondo no sé qué tan de verdad sea la decisión de una sola parte normalmente. Sí. Creo que ha cambiado eso. Incluso a mí, yo al principio, mi público en general eran muchos hombres y ahora siento que son más mujeres. Son muchas más mujeres que toman decisión y creo que son más rápidas. O sea, uno le muestra de repente 1 o 2 proyectos, listo. Sí. ¿Sí o no? Como que ha cambiado un poco eso. Sí, el hombre va buscando, no todos, obviamente depende mucho de las personalidades, pero la mayoría de hombres va viendo como qué les hace un poco más de sentido. Hay otro punto que siento que las mujeres tenemos a nuestro favor, y es que como somos tan ahorradoras, ahorrativas, también somos súper conservadoras, por ende no nos endeudamos tanto. Entonces cuando vamos a banco no tenemos tarjetas de crédito, por ejemplo, tan altas, ni líneas de crédito tan altas, a diferencia de los hombres. La mayoría de hombres se sobreendeudan o de repente ya voy a hacer un negocio y agarro este crédito de consumo y lo utilizo para eso. Entonces
obviamente cuando vamos a banco, un perfil de mujer a un perfil de hombre, quizás el de las mujeres está un poquito más... Sí. Yo también me he dado cuenta que dentro del perfil de las mujeres también ha habido un cambio importante, porque antes sentía que nos llegaban mucho buscando algo solo para vivir y pensando en sus hijos y ya, y en cómo es la cocina, pero yo he visto que también he evolucionado a mujeres inversionistas. Sí. O sea, que quieren entender el negocio, que quieren entender cómo asegurar mi futuro, más allá de si las ventanas son de una forma u otra. Sí. He visto como mucho más interés en entender la parte de inversión del rubro inmobiliario. Sí. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que todavía no entienden y quizás su prioridad, quizás por desconocimiento, es simplemente algo para vivir y ya, y que sepan que existe todo un universo, porque es un universo por el lado de la inversión? ¿Qué les dirías a esas mujeres para invitarlas a conocer esto? Mira, yo creo que el miedo siempre va a estar. O sea, cuando uno comienza, siempre va a estar. Yo me acuerdo cuando compré mi primera propiedad, estaba en blanco, esto fue hace como literal 10 años atrás, más o menos, 9 años atrás, y todos me decían, me acuerdo que yo siempre fui súper como, quiero comprar propiedades para el futuro, para viajar, para, no sé, rentabilizarla. Y me decían ahí como, no, pero ¿para qué? Que es muy riesgoso, que te da miedo, que el futuro no sabemos. Igual es lo mismo ahora, es lo mismo que la guerra, que los materiales, que todo. Pero creo que si uno no da ese paso, no da ese salto, jamás va a sentir esa sensación de que lo dio. Como, ¿realmente lo puedo lograr? ¿Lo puedo hacer? Sí, pero con una estrategia. O sea, que tampoco voy a comprar cualquier cosa, ni a la loca, pero creo que igual muchas personas a veces te empiezan a hablar, y si tu objetivo no es ese el que te dicen aquí, uno tiene que dar ese paso. O si no, es como lo mismo para todo, nunca lo vas a hacer. Tal cual, es como el que quiere aprender a nadar, puede estudiarse toda la teoría que quiera, pero si no se lanza a la piscina y al agua, claro, por eso no cuando dicen la práctica hace al maestro, a la maestra. Si uno está en la teoría y leyendo y escuchando y viendo todo el rato, nunca da el paso. Tal cual. ¿Les parece que vayamos a vitrinear y volvemos con otro tema interesante? Sí. Ya, vamos. Regresamos desde el Hotel Regal Pacific con más de nuestra invitada de hoy.
Vamos a hablar hoy, Vale, un poco sobre los ciclos de inversión. ¿Qué opinas tú de realizar ciclos de inversión inmobiliaria? A mí me gustan los ciclos de inversión inmobiliaria, igual depende del objetivo de cada persona, pero por eso te digo, depende. Si uno quiere hacer un ciclo de inversión, va comprando, vendiendo, remodelando, qué sé yo, o hay también personas que solamente en un ciclo quieren comprar varias propiedades, pero yo encuentro que eso es como súper organizado y tienes que pensar en todo el ciclo cuando uno compra una propiedad, no solamente voy a comprar, no, pero en el momento del ciclo de vender también es importante. Claro, y ahí parte donde compro. Sí. Si mi objetivo es hacer ciclos de inversión para vender dentro de 5 años, creo que la compra no va a ser la misma. Sí. Si mi objetivo va a ser crear patrimonio y vender en 30 años. Sí. No sé si opinan ahí lo mismo ustedes. Sí, y también qué opinas tú de que esas personas, por supuesto, necesitan una estrategia, ¿ya? Y también hay muchos que dicen como, ya, pero es que yo lo sé hacer, porque probablemente hace 10 años ya yo hice algo o tengo un familiar que lo hizo, entonces ya sienten que en el fondo lo saben hacer. Ya. ¿Qué les dirías? Ahí mucha gente dice, yo sé hacerlo, pero es lo mismo, o que pasó hace 4 años atrás, no es lo mismo que está pasando actualmente en el mercado. No. O sea, mucha gente dice, no, es que mi pareja compró hace 5 años atrás. Bueno, eso ya no es lo mismo de ahora. Incluso yo creo que el rubro inmobiliario va cambiando muy rápido. O sea, lo que pasó el mes pasado ni siquiera está pasando ahora. Entonces, no podemos hacer una estrategia en función a lo que pasó hace 10 años atrás. Entonces, los ciclos de inversión hay que verlos año a año. Eso es como que muy importante para un inversionista. Tal cual. Y también que las personas entiendan que hay distintas formas de hacer estos ciclos de inversión. Por ejemplo, un ciclo de inversión puede ser comprar propiedades chiquitas hoy para refinanciar, por ejemplo, y de ese refinanciamiento obtener un flujo de caja para seguir invirtiendo. Esto puede ser una forma de hacer un ciclo de inversión. Sí. Otra forma de hacer un ciclo de inversión puede ser comprar para vender y de esa venta agarrar plusvalía o lo que tuve de ganancia y con esto comprar algo más grande. Entonces, no quedarnos cerrados o que las personas no se queden como cerradas a que hay solo una forma de hacer ciclos de inversión. Conocemos muchas aquí. Sí. Además, no necesariamente renuncias Puede ser que el objetivo final igual sea comprarte tu casa, igual sea comprarte... O sea, una cosa no quiere decir que estás renunciando a la otra. Sí. Todo lo contrario, probablemente ese ciclo es lo que te lleve a una mejor situación para llegar al objetivo final igual. Porque existe un poquito ese mito de si yo hago una cosa no puedo hacer la otra. Claro. Pero depende finalmente de la estrategia. ¿Sí? En la estrategia, y yo creo que igual con el paso del tiempo uno va cambiando su objetivo. O sea, al principio era como, quiero tener 2 departamentos de inversión y una casa súper grande. Después, no, sabéis que yo me voy a dedicar a arrendar y voy a hacer esto. O sea, como que va cambiando un poco año a año según lo que tú vas pasando como etapa de vida. Total. Entonces no siempre va a ser la misma estrategia. Tiene que ir modificándose. Tal cual. Yo, por ejemplo, tuve un cliente que fue comprando propiedades chicas. Y esta es una estrategia, un ciclo que a mí me encantó, que él fue comprando muchas propiedades, tenía 8 o 9 propiedades chicas de 3.000 UF, 2.500 UF, y llegó un punto en donde él dijo, ok, ya tengo varias que puedo vender, y con eso se compró su casa soñada. Entonces, obviamente, esto es una forma de llegar. Quizás hoy no puedo llegar a mi casa soñada, pero puedo ir haciendo el camino con propiedades chicas que me permita hoy el mercado y puedo llegar a eso que tanto quiero. El tema está en espero llegar sin nada en el camino o llego al camino haciendo algo desde ya. Sí, a mí me pasaba mucho eso, como que yo decía, voy a comprar propiedades como departamento menos de 3.000 UF y voy a armar ese camino para llegar a esa casa soñada que posiblemente no me alcance con ese sueldo que tengo ahora, porque, bueno, los gustos son... De repente uno le gusta algo que no le da, pero haciendo estas compras sí me va a dar para eso. O sea, mi papá siempre me decía eso, y mi mamá igual, como tú haces estas compras ahora mientras pueda y después ya más adelante que estos te paguen esto. Ese básicamente sería el mensaje para las personas que deciden esperar porque no tienen quizás la casa soñada o el perfil soñado o no pueden comprar en el lugar soñado, pues obviamente es como, ya, perfecto, pero te enfocas en lo que no puedes o te enfocas en lo que sí puedes con lo que tienes hoy. Y también pasa también que si tú esperas mucho, te empiezas a frustrar. Como, ¿y por qué esta persona puede y yo no puedo? Y empiezas a frustrarte. En cambio, si comienzas con algo y vas avanzando, después te la puedes vender, no sé, 2 años más, 3 años más, y vas creando tu flujo hasta comprar lo que quieres. Creas evidencia de lo posible, porque finalmente a lo mejor no era, pero
tuviste la posibilidad de eso. En estos días yo tuve una cliente que me decía, es que es imposible. Y yo le veía el perfil y yo decía, ya va, es verdad, ahorita hay que organizar esto, hay que organizar lo otro, pero como que ya tenía el lenguaje de que era imposible. Imposible, sí. Entonces, finalmente, si tú te hablas de esa manera, en realidad vas a tener razón y de verdad va a ser imposible. Y también afectan las noticias, yo creo que eso es súper importante, como que de repente lo que escuchamos, lo que vemos, con quien nos rodeamos también es como muy... Es lo mismo, mucha gente dice, no puedo comprar un crédito y lo prueban. Ajá. Y lo prueban súper bien, pero nunca se han evaluado. Entonces como que de repente... Pero es tan heavy el lenguaje interno que probablemente esa persona, aún aprobándole el crédito, va a encontrar otro pero para no comprar. Pero es porque normalmente si su lenguaje es difícil, no puedo, y el entorno le va a decir, te vas a equivocar, ni que tenga el crédito en la mano va a dar el paso. Sí, eso es verdad. Entonces ahí es importante también tu mentalidad y a veces hasta silenciar un poquito las voces y elegir a quién escuchas. Sí. Porque también está el otro lado, que son los que no se dejan aconsejar. Sí. Entonces finalmente es como que no necesitan asesoría, no escuchan lo que uno les dice y finalmente creen que se la saben todas y aquí es importante porque un error puede ser un error de años. Sí. Yo hace unos días vi en Instagram una persona que dijo como que es imposible comprarse una propiedad de inversión y luego comprarse un departamento para vivir. Como que quien dice que esto es posible les está mintiendo, algo así era como el video. Y evidentemente hacer esto no es para cualquier persona. Cualquier perfil no es apto para pedir varios créditos hipotecarios y por eso es que es importante aquí tener una buena asesoría. Pero yo quiero preguntarte a ti eso porque yo sé que también lo has hecho, entonces que venga una tercera persona y que explique un poco cómo se puede hacer para demostrarle al banco que yo puedo tener una tercera propiedad y que sí es posible. Bueno, acá hay varios caminos, es dependiendo del perfil, dependiendo de tu sueldo, dependiendo de muchas cosas, tu situación laboral, personal, todo. Tú tienes el camino del crédito, del multicrédito, comprar ya de inmediato varias propiedades, o por ejemplo, esa propiedad la tienen en arriendo y el banco te la va a considerar como un ingreso extra, que es como más o menos el 70%, va dependiendo del banco, y con eso tú demuestras y puedes comprar otras propiedades, pero igual depende de tu sueldo, de tu situación laboral. Hay personas que son más arriesgadas y que compran 2, 3 propiedades en un mismo ciclo, ¿ya? Pero por eso hay que evaluarlos bien y mostrar los números, el análisis, todo. Y hay otras personas que compran, no sé, cada cierto tiempo una propiedad. Por ejemplo, yo me considero que compro, no sé, cada 2 años una, cada 2 años otra. Pero eso es porque a mí me gusta. Pero, por ejemplo, si una persona arriesga y me dice, no, yo quiero comprar 3 de una, el multicrédito. ¿Y cómo haces entonces para demostrarle al banco? La pregunta es, ¿cómo haces para demostrarle al banco que esa propiedad no la estás pagando tú? O sea, que es una deuda que paga otra persona. Ahí lo demostramos con el contrato ante notario, porque no puede ser de palabra, y también con los comprobantes de arriendo. Que por lo menos tiene que tener 1 año de contrato y demostrar los últimos 6 comprobantes de arriendo. Ya aquí el banco se está dando cuenta que es una deuda que está pagando un tercero por ti y vuelve a prestarte. Obviamente en este segundo crédito hipotecario no te van a prestar ni al mismo valor, ni al mismo porcentaje. Quizás si al inicio aprovechaste un crédito al 90%, puede que en el segundo ya no va a ser obvio al 90%, sino al 85% o al 80%. Sí. Pero el banco vuelve a prestarte dinero si demuestras que eres un inversionista como tal. Sí, incluso te evalúan diferente por tener varias propiedades que tener una sola. Total. Sí. ¿Y qué le dirías a esas personas que también dicen, es que ya no es negocio, muy bonito todo lo que hablan, pero es que ya no es negocio comprar un departamento de inversión porque no se paga solo? A ver, esto es como bien importante. A ver, ¿cómo lo digo? Que no se una hora de programa. Ya. Claro, realmente si uno lo ve a corto plazo, la rentabilidad no es la que esperan, porque claro, si hablamos del 2014, que las rentabilidades, o antes de la pandemia, o sea, posterior a la pandemia, las propiedades subieron muchísimo, pero generalmente el negocio inmobiliario se ve como a largo plazo. Excepto si tú te quieres comprar, remodelar y vender, ahí posiblemente tienes un mayor flujo. Pero yo lo veo a largo plazo, no lo veo como a corto plazo. Y esas personas que dicen que no es negocio, claro, a corto plazo. Pero dependiendo de tu objetivo, o sea, yo ahora, yo como Valentina a los 34 años me entregan un crédito y a los 55 no me van a entregar, pero ya va a estar pagado cierta cantidad de años, yo lo veo así, como a largo plazo, como enfocado a la jubilación, enfocado en ingresos pasivos, literal. Es que literal hay negocios que son de flujo de caja. Entonces, si tú estás esperando que este sea un negocio de flujo de caja, estás en el lugar equivocado. Hay negocios que son
a corto plazo, a mediano, a largo, y la idea es diversificar, tener Sí. unas cosas que te estén generando, por supuesto, el flujo del día a día, Claro. pero no te puedes quedar solo allí, porque ahí es donde entras, como en el famoso La carrera de la rata de Robert Kiyosaki, Sí. en donde nunca sales de allí porque no estás pensando en crear un ingreso pasivo, en salir de tu día a día. Y para eso sirve en el fondo este tipo de inversiones, Sí. para diversificar y pensar un poquito. Yo digo como que ahorita tu yo del presente no va a ver el negocio. No, y, Tu yo del futuro le va a agradecer a tu yo del sí. pasado. Gracias a Dios que lo hice. O por ejemplo también la inmediatez, porque mucha gente dice, no, es que allá en un fondo mutuo me ofrecen una rentabilidad mensual del 5%. Mensual. Yo le pondría una banderita más que roja a esa cosa que es como rara, Ujú. muy raro. Y después salen, no, que me estafaron. Claro, o sea, las rentabilidades de los departamentos nuevos máximo hemos visto en esta zona de Santiago 5, Ujú. máximo. Ya es harto, Claro. un 5%. Ya es una agujita en un pajar. Claro, Claro. y a veces hay personas que llegan a la asesoría y me dicen, no, es que me están ofreciendo una rentabilidad del 10%, y uno evalúa y no es eso. O sea, por eso, si tú quieres creer que es eso, está bien, pero Claro. ahora que lleguen los números es otro. Y un dato importante es que ese 5% hipotético del que estamos hablando no Ujú. es del dinero que tú invertiste, Ujú. es el 5% del valor de la propiedad. Sí, Tú no pagaste la propiedad completa, pero Ujú. sí vas a tener la utilidad del valor de la propiedad. Claro. O sea, porque hay mucha gente que confunde, ya, pero es que si invierto 10 millones, el 5% de 10 millones y sacan la cuenta desde Ujú. ese lugar y en el fondo no entienden cómo funciona el interés compuesto, todo ese tipo de cosas que para eso están las asesorías. Sí. O sea, es normal que no se entienda, es algo que ojalá nos lo enseñaran en muchos más lugares, Ujú. pero si no tienes esa información a la mano, para eso buscas una asesoría. Sí. Para entender de pronto todo el negocio y quizás al final tú dices, bueno, ok, voy a tomar igual la decisión que había dicho desde un inicio, no Sí. voy a cambiarla, pero tuviste todo el resto de la información a tu mano y no andas quizás repitiendo solo porque lo escuchaste, Sí. sino con bases. Vale, cuéntanos un poco cuáles son esas diferencias que pueden existir a la hora de tomar la decisión de comprar para vivir o comprar para invertir. O sea, para vivir uno busca lo que siempre soñó, o sea, no sé, la cocina, el patio, qué sé yo, o sea, la habitación muy grande, y generalmente para inversión busca otros requisitos, que esté bien ubicada, que tenga alta demanda de arriendo, no necesitas tantos metros cuadrados, pero sí, por ejemplo, algo que cumpla ciertas condiciones, que la inmobiliaria sea buena, que te dure harto tiempo, porque posiblemente sea 30 años, 40 años. Entonces, para vivir yo me enfocaría más como algo más de un sueño, como vivienda es como lo soñado. Y la inversión es como ya hablamos de temas de números, de ubicación y de proyección. ¿Cuál sientes que es la emoción que siempre está presente a la hora de tomar la decisión de comprarse una propiedad? Depende de cada persona. Hay personas que son como ambiciosas, hay personas, la otra emoción es como... hay gente que igual le ha costado mucho llegar a donde está. O vino de lugares que tal vez más humildes. Entonces cuando empiezan a buscar propiedades y pueden cambiarse de barrio, es como demasiado emocionante, como viendo su pasado también. Entonces como que hay distintas emociones según lo que está buscando. Pero yo creo que es más como de superación, de inversionista. Sí. Bueno, se nos hizo súper cortito Sí. el tiempo, la Súper verdad, de corto. verdad un placer para nosotras haberte tenido con nosotras hoy. Muy agradecidas de todo el conocimiento y por supuesto también de tu presencia y de todo lo que nos aporta. Muchas gracias, chicas, a Nos ustedes. despedimos desde el Hotel Chao. Riga Pacific. Chao.